Buenos días, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? No se oye, Padre. Gloria al Señor. Sí, vamos a tener refrigerio ahorita y después. Aleluya. Hemos tenido una semana preciosa. El Señor nos ha permitido como congregación ayunar. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Ayer tuvimos un culto muy especial, algo muy lindo, culminando esa semana de ayuno, a pesar de que hubo algunas tribulaciones fuertes, físicas. El Señor una vez más se glorificó en nuestra debilidad. Siempre cuando somos débiles, entonces somos fuertes. El Señor se complace en darnos fuerzas extras cuando nosotros no tenemos ya ninguna fuerza. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, vamos a ir a las Escrituras. ¿Trajeron su palabra, hermanos? Vamos a ver, quiero ver las Biblias o por lo menos los celulares arriba. Vamos a verlas. ¿Trajeron o no trajeron? Algunos creo que no. Solo bajan la cabeza para que no los mire yo. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 1 y versículo 22, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Me dicen amén cuando ya lo tengan. ¿Qué dice ahí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repito, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Últimamente, hermanos, he estado meditando mucho sobre el por qué no hemos logrado como iglesia influenciar lo suficiente a nuestra nación para que las cosas realmente cambien. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Algo está pasando. Presumimos que somos un 40% ya de creyentes nacidos de nuevo en nuestro país, pero no se nota. No hemos logrado influenciar lo suficiente a nuestra nación para que las cosas realmente cambien. Yo creo que algo se ha hecho, pero no suficiente. De hecho, en los últimos años, fíjese bien lo que voy a decir, en los últimos años, y esto es algo probado ya en las encuestas, ni siquiera la Iglesia Evangélica en Guatemala ha logrado crecer numéricamente como lo venía haciendo antes. Está prácticamente estancada. Su crecimiento ha sido, pero muy mínimo en realidad. Como iglesia no estamos, entonces, haciendo las cosas bien hechas. Como iglesia no estamos impactando las vidas de las personas
para que ellas se sientan atraídas al Señor, para que se acerquen al Señor. Mucho menos estamos impactando a las personas para que las cosas cambien en nuestro país. Lo que hoy tenemos, hermanos, y esto sí es una realidad, es que, por ejemplo, algunos dirán, pero no, hermanos, hay iglesias que están creciendo y están creciendo. No. Con nuevos creyentes muy pocos. Es un reciclamiento, es un transfugismo que hay, hermano, de creyentes de una iglesia a otra iglesia, a la iglesia de moda, ¿entiende? Las pocas personas que están llegando al Señor hoy, en su mayoría, lo están haciendo por otras razones, por sus mismas necesidades quizá, pero no necesariamente, no precisamente por el testimonio que nosotros como creyentes les estamos dando. Están llegando por su propia necesidad, por sus propios problemas, pero no porque nosotros realmente les estemos testificando con nuestra vida, ¿entiende? Y mientras meditaba sobre este asunto, hermanos, que a mí me parece trágico, de veras, trágico, el Espíritu Santo, fiel que es, me recordó este texto de Santiago que acabamos de leer. Como dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que el Espíritu Santo me recordó este texto, así que sencillo, hermanos. Si lo que aprendemos de la Biblia, de su palabra, aquí dentro de la iglesia, no lo ponemos en práctica allá afuera, nunca vamos a lograr hacer la diferencia en la familia. No lo ponemos en práctica. Vamos a lograr hacer la diferencia allá afuera. En nuestro vecindario, vamos a en el colegio, en la universidad, la diferencia en el trabajo, en la familia. No lo ponemos. Nunca vamos a lograr hacer la diferencia en la nación. Nunca. Igual lograremos atraer a la universidad, la diferencia en el trabajo, en la familia. No lo ponemos. Nunca vamos a lograr hacer la diferencia en la nación. La verdad, hermanos, si somos honestos, no estamos siendo luz. Lograremos atraer a la universidad, y hermanos, Cristo dijo, vosotros no sois la luz del mundo. La verdad, hermanos, y digo que una luz no puede estar escondida debajo de un almud, sino tiene que ponerse en el lugar más alto para que alumbre. Pero no estamos alumbrando. Parece que nuestra luz está escondida acá, en este almud, en este recinto, ¿entiende? No estamos siendo sal, no estamos deteniendo la corrupción, en fin, todos los atributos de la sal que ya hemos oído 1000 veces acá. No estamos siendo sal, ¿entiende? No estamos siendo como la levadura que aquella mujer escondió en 3 medidas, ¿entiende? Hasta que leudó toda la masa. No estamos haciendo ese efecto de la levadura, ¿entiende? Que de alguna manera contamina a todo el mundo. Por supuesto, acá haciendo la aplicación de la levadura de una manera positiva, porque la tiene, así es el reino de los cielos, dijo Cristo cuando habló de esa parábola. Hermanos, si somos honestos, entonces no estamos siendo luz, no estamos siendo sal, no estamos siendo como la levadura, afectando
a todos aquellos que nos rodean. Aquí tuvimos un hermano que, se sabía la Biblia, de veras se la sabía. Y él nos testificaba y nos constaba que había leído la Biblia 7 veces. Y siempre lo mirábamos leyendo la Biblia. Y ahora, ¿por qué número vas? Ya nos iba diciendo y nos llegó a contar que ya la había leído 7 veces. Y nos constaba, como les dije. Excelente, maravilloso. Qué bueno, gloria al Señor. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído la Biblia completa, incluso algunos probablemente más de una vez. Qué bueno. Sin embargo, este hermanito, de repente, hermanos, se nos desaparecía. De repente se nos desaparecía. ¿Y qué se hizo él? No voy a decir el nombre porque algunos de ustedes se recordarán. ¿Y qué se nos hizo el hermanito? Y cuando iba apareciendo, aparecía de goma. Aparecía de goma. Y había leído ya la Biblia 7 veces y se la sabía muy bien. Si de solo saberse la Biblia se trata, hermanos, quiero decirles algo, el diablo nos gana. El diablo nos gana. Él se sabe toda la Biblia de pasta a pasta. Por supuesto, no la obedece, pero que se la sabe, se la sabe. El diablo la cita la palabra con una precisión impecable y también la tuerce a su conveniencia, entiende, cuando hay necesidad. Nunca se me olvida cómo un demonio hasta se atrevió a corregir a mi compañero de la escuela bíblica donde yo estudié, cuando estaba echando fuera un demonio. Y el demonio lo corrigió. Él estaba, no recuerdo la cita que él estaba citando, pero debe de haber sido algo así como: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir. Y el demonio ahí, y seguía citando la escritura de 2 de Corintios 10 y ahí dándole duro, y de repente el diablo le decía: no es así, no dice así, dice así y así y así y así. Corrigiendo al liberador. El demonio. Una vez el pastor Melgar, mi pastor, retomando él una liberación, le preguntó al demonio que por qué había regresado a poseer este cuerpo, porque ya lo había echado fuera a ese demonio anteriormente, pero nuevamente el demonio regresó. ¿Sabe lo que le dijo el demonio? Porque no me ordenaste que no regresara como Jesús lo hacía. Es que Jesús decía: fuera y no vuelvas más. Como no me ordenaste que regresara como Jesús lo hacía, por eso regresé. Una vez yo estaba echando fuera a un demonio y le dije: esta alma no te pertenece, te vas fuera. Y no dice él, pues, que yo soy un ladrón y yo me la robé, me dijo. Otra vez estábamos liberando a un joven, y hermanos, cuando estaba manifestado, recitaba la escritura con puntos y comas, hermano, pero de una manera increíble. Pero era el demonio el que lo estaba diciendo, no era él. Cuando finalmente quedó libre, no podía el hermanito ni repetir Juan 3:16. No se sabía Juan 3:16. Pero cuando el demonio estaba hablando a través de él, recitaba la Biblia de una manera impresionante. Nunca, hermanos, pensemos que sabiendo la Escritura
ya la hicimos, ya la hicimos. Si de saberse la Biblia se trata, el diablo, hermanos, se la sabe mejor que todos nosotros juntos. Hermanos, Dios no quiere que seamos solo conocedores de su palabra. Él quiere que seamos hacedores de su palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia la debemos leer. Yo creo que la Biblia la debemos memorizar en la medida de lo posible. La debemos estudiar, escudriñar a profundidad. Por supuesto, la Biblia, hermanos, no es solo para traerla y usarla los domingos. No. Día a día tenemos que estar abriendo las Escrituras y leyéndola una y otra vez. Y ahí Dios nos va a hablar y va a hacer algo maravilloso. La Biblia no es tampoco para tenerla como un amuleto, porque algunos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, en un lugar especial para ahuyentar las malas influencias. Según ellos. Hermanos, la Biblia física en sí no tiene ningún poder. Debemos leerla y ponerla en práctica, entonces sí que va a ser muy poderosa. Aquí también tuvimos un hermano que una vez empezó a orar por su esposa. ¿Y qué si la esposa resultó enchamucada y se le manifestó el demonio? Y entonces él agarraba la Biblia y le hacía así, para ver si... Y empezó a darle, fuera. Y deshizo la Biblia, puro bibliazo la agarró a la pobre mujer. No, el punto aquí, hermanos, esto no tiene ningún poder. Esto es algo, esto es papel. ¿Entiende? La palabra de Dios es más que eso. Amén. La palabra de Dios hay que hacerla nuestra y vivirla. Entonces sí va a ser muy, pero muy poderosa. Bueno, pero no quiero dar la impresión de que usted puede agarrar esto y tirarlo como cualquier... No. Cuídelo. Amén. Por la misericordia de Dios, hermanos, nosotros acá ya tenemos más de 20 años de tener el Instituto Bíblico Jesucristo, donde sí estudiamos a profundidad su palabra, formalmente su palabra, formando líderes para ser usados por Dios. Los pastores y maestros que enseñamos las Escrituras, hermanos, desde este púlpito, tanto en el IBJ como en ICJ, en la iglesia, ¿entiende? Todo el tiempo estamos haciendo nuestra labor, lo mejor que podemos. Pero hermanos, eso solo es la mitad del asunto. Solo es la mitad del asunto. La parte realmente importante es que todo ese conocimiento que se ha recibido desde este lugar se ponga en práctica. No basta saber la Biblia, debemos, por Dios, ponerla por obra. Sí, hermanos, por supuesto, queremos formar aquí biblistas. Sí, por supuesto, queremos formar teólogos. Queremos levantar predicadores. Queremos levantar maestros. ¿Entiendes? De su palabra, pero que respalden con su vida lo que enseñan, para que entonces se puedan convertir en maestros de justicia, no solo maestros de su palabra, sino maestros de justicia, porque están enseñando la palabra, pero la están respaldando con su vida. Esa es la gran diferencia. Amén. Ese es un énfasis que le hacemos todo el tiempo aquí, a la iglesia y a nuestros estudiantes en el Instituto Bíblico.
Una de las grandes, hermanos, bendiciones que hemos tenido a lo largo de todos estos ya 20 años más de recibir maestros, hermanos, es que no solo nos enseñan las revelaciones de su palabra, sino que nos enseñan también con su vida. Nos enseñan con su vida. Gloria sea al Señor. Y esto es algo maravilloso. Muchos de ellos han escrito libros realmente maravillosos que usamos acá como texto en nuestros cursos, pero la verdad, los mejores libros son ellos mismos, sus vidas, su testimonio. Su vida realmente respalda sus palabras. ¿Sabe? Algunos de ustedes me han dicho, Pastor Ricardo, póngame a hacer cualquier cosa, menos a predicar. Le tienen una fobia, le tienen un miedo a estar aquí. Y yo lo comprendo porque yo sigo teniéndole mucho miedo a este lugar. ¿Entiende? Pero me dice, póngame a hacer cualquier cosa, menos a predicar. ¿Sabe lo que le digo a esa persona? No puedo. Sí lo voy a poner a predicar, pero no con palabras. Por favor, predique con su vida. Pues sí, hermanos, su vida no está bien, no va a poder hacer una diferencia. Hermanos, la vida debiera ser nuestra mejor predicación. La mejor predicación. Pablo dijo a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3 de la siguiente manera, y voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, para entender un poco mejor, pero mire lo que Pablo dice. Ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón, que toda la gente lee y conoce. Repito, ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón, que toda la gente lee y conoce. Y ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. ¿Estamos comprendiendo? Hermanos, nuestra vida debe ser el mensaje. No necesitamos realmente, y no estoy diciendo con eso que no necesitamos estudiar la Biblia, claro que sí, por supuesto. Pero el mensaje, la gente lo va a recibir más fácil viéndonos a nosotros que oyéndonos. Porque nuestros hechos siempre van a hablar más recio que nuestras palabras. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy al principio, hermanos, recibimos aquí un maestro de la palabra, tremendo maestro, pero él en su iglesia era un diácono. Él era un diácono, pero aquí lo mandaron a enseñar. Y de veras fue un maestro tremendo, decía yo en aquel entonces, un Esteban, un Felipe, que trascendió de diácono a un ministerio maravilloso, ¿verdad? Porque su enseñanza fue de veras muy linda. Pero ¿sabe? Yo no me acuerdo de qué predicó. Solo me acuerdo que fue muy bueno. Pero sí me acuerdo de algo. Traía herramientas. Incluso trajo pisto. Y lo primero que me preguntó es, ¿qué quiere que haga en esta iglesia? Y sacó su desarmador. Y sacó su alicate. Y mandó a comprar pintura. En la noche era el instituto, pero durante el día, toda la semana,
Él estuvo trabajando en las cosas que miraba que no estaban bien en la iglesia. Y vaya, en aquel lugar donde estábamos, sí había muchas cosas que arreglar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por Dios, debemos amar y estudiar su palabra. Por Dios, hagámoslo. Pero eso solo es la mitad del asunto. Solo es la mitad del asunto. Si alguien se sabía la palabra de Dios, hermanos, era Salomón. Él seguramente, al igual que su padre David, escribió, fíjese bien, con su propio puño y letra la Torá. Todos los reyes debían hacerlo. Todos los reyes. Dios le dijo a Moisés muchos años antes que cuando Israel pidiera rey, porque ellos iban a querer ser igual a todas las otras naciones, ellos, entre otras cosas que tenían que hacer, debían copiar el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa no es tarea fácil. Yo me lo propuse, porque yo quiero reinar con Cristo en el milenio. Y era uno de los requerimientos para los que iban a ser reyes. Por supuesto que tal vez estoy exagerando un poquito que este sea un requerimiento hoy para nosotros, ¿entiende? Pero yo me lo propuse. No he pasado de Génesis, por Dios santo. No es fácil, no es fácil. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, mire lo que Moisés dijo muchos años antes a los que iban a reinar en Israel, dentro de su voluntad permisiva, no perfecta. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Con qué objetivo, hermanos? ¿Con qué objetivo? Mire lo que sigue diciendo. ¿Y qué? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Y aquí está el punto. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos. ¿Y qué sigue diciendo? Para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. ¿Puedes decir conmigo eso? Para ponerlos por obra. Y sigue diciendo el verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y hermanos, mientras Salomón guardó todas las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlos por obra, hermanos, igual, con su propio puño y letra, escribió también, igual que su padre David, parte de la Biblia. Incluso, porque David escribió muchísimos salmos. Y Salomón, por inspiración divina, mientras anduvo bien con Dios, escribió cantares, el cantar de los cantares, y escribió el libro de Proverbios, la gran mayoría. Su conocimiento, hermanos, su sabiduría excedía a la de todos los orientales, a la de todos los egipcios, y aún a la de muchos israelitas como Etam, como Enman y otros más. Primero de Reyes, capítulo 4 y versículo 32, primero de Reyes 4:32 dice, y compuso 3,000 proverbios. Mire lo que era Salomón. Y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría.
todo un erudito, un intelectual. ¡Qué conocimiento! Después de Cristo, el hombre más sabio que ha existido. Sin embargo, todos sabemos su final. Él, que se leyó de punta a punta el Pentateuco y lo escribió. Él que mientras anduvo bien con Dios escribió parte de la palabra de Dios. Todos sabemos su final. Como Dios no usurpa, hermanos, las voluntades, todo ese conocimiento no pudo impedir que Él se extraviara terriblemente de los caminos del Señor. Terriblemente. Hermanos, no es garantía tener un gran conocimiento, gran sabiduría, no es garantía. Y a Salomón hasta Dios se le había aparecido 2 veces. Así. Pero no es garantía. Al final de su vida escribió Eclesiastés para advertirnos a no ser como él, solamente teórico, sino también a poner por obra sus mandamientos. Porque al final de su vida, no al final, ya en su madurez, hermanos, y el final, él transgredió los mismos proverbios que él escribió. Él dijo en Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Recibamos esa advertencia, esa amonestación de un hombre que quiere advertirnos que no caigamos en los mismos errores en los que él cayó. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. En otras palabras, por Dios santo, no sean tan teóricos, pues. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y ¿qué dice? Guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Cumple sus mandamientos. Dice Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Porque esto es el todo del hombre. La versión Palabra de Dios para Todos dice que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Sí. El mucho estudio es fatiga de la carne y no hay fin de hacer muchos libros. Lo más importante, está diciendo él, es obedecer sus mandamientos. No es garantía, entonces, tener conocimiento y sabiduría. El propósito único de adquirir conocimiento no es solo para saber mucho o para enseñar mucho, es para que nosotros lo pongamos en práctica. De lo contrario, estaremos aumentando, hermanos, más la condenación sobre nosotros. Santiago capítulo 3 y versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, y esta es una advertencia para Iglesia Cristiana de Jesucristo, es una advertencia, hermanos, porque, y para el IBJ también, los alumnos, porque, hermanos, de veras, nuestra labor es formar maestros, ¿entiende? Llevar a las personas con el suficiente conocimiento para que puedan compartir la palabra. Pero si no la viven, ese es el punto, entonces van a ganar mayor condenación para ellos, porque sí sabían qué hacer perfectamente y no lo hicieron. A los maestros que no viven lo que predican, Cristo les dijo en Mateo capítulo 5 y verso 19, qué tremenda esta escritura, lea conmigo. Mateo 5, 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseñe. Está enseñando a los hombres, pero está quebrantando un mandamiento pequeño, muy pequeño por quebrantarlo, ¿verdad? Será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, mandamientos pequeños, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, aquí vemos que las exigencias son altas entonces. Si realmente queremos ser grandes en el reino de los cielos, si realmente queremos eso, ni siquiera mandamientos pequeños debemos quebrantar. Es lo que ahí dice, mucho menos mandamientos grandes. Porque hay mandamientos inferiores, pero hay mandamientos, pues, que son fuertes. Imagínense, si con un mandamiento pequeño que se quebrante, muy pequeño, va a ser llamado en el reino de los cielos. Ahora imagínense si quebranta un mandamiento grande y no lo pone en práctica. Desaparece del reino de los cielos, creo yo. Y es interesante lo que Jesús nos sigue diciendo en el verso siguiente, aquí en el verso 20. Dice, en el verso 20 de Mateo 5, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Y aquí nos complementa el rompecabezas con lo que acabamos de leer. ¿Por qué los menciona Jesús a ellos? A los escribas y a los fariseos. Sencillo, porque ellos, hermanos, eran lo máximo en conocimiento, lo máximo en conocimiento, pero tenían un gran problema. ¿Cuál era el problema? Cristo dijo de ellos en Mateo capítulo 23 y versículo 2. Miren lo que Cristo dijo. Mateo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuidadito. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Qué tremendo. Qué tremendo. Sobre la cátedra, vaya, qué conocimiento, qué sabiduría, por Dios santo, qué enseñanzas se deben de haber estado disparando estos escribas y estos fariseos. Todo el mundo con la boca abierta. Hagan todo lo que les dicen porque está correcto, pero no hagan lo que ellos hacen porque no viven lo que dicen. Ese es el punto. Hermanos, si realmente queremos entrar en el reino de los cielos, es necesario que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos. ¿De qué manera? Siendo hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. ¿Qué diferencia al Rabí Jesús? ¿Qué diferencia con Jesús? Lucas dice de él en Hechos capítulo 1 y versículo 1, él escribió Hechos, Lucas, dice 1:1 de Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó ¿qué? A hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Sí. Él enseñaba lo que vivía. ¿Qué diferencia a los escribas y los fariseos de antaño y los escribas y los fariseos modernos? Hermanos, la iglesia está representada en la palabra de muchas maneras, Pero pensemos por lo menos en 3 de ellas. La iglesia es una familia, ¿sí o no? Es una familia, así lo dice Efesios, capítulo 2, verso 19. Somos miembros de la familia de Dios, ok. Sí, la iglesia es la familia de Dios. Pero ¿qué pasa si los hijos no aplican en la calle todo lo que aprendieron en casa con sus padres? Van a fracasar en la vida. Cristo dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Está hablando de la iglesia como una familia. Los que hacen la voluntad. O sea, los que obedecen pues la palabra. ¿Entiende? La iglesia también es un ejército. Y tenemos escrituras y escrituras donde somos comparados con soldados. Ok. ¿De qué le sirve a un soldado haber aprendido todas las estrategias militares y saber usar incluso las armas si no las aplica? Si no aplica ese conocimiento en una batalla, se va a perder la batalla. La iglesia es una escuela. Somos discípulos, somos alumnos, estudiantes. Esa palabra discípulos se repite muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Somos discípulos, estudiantes. Pero ¿de qué le sirve a un alumno saber tanto si no va a utilizar ese conocimiento? Nunca va a fracasar en la vida. ¿Cuál fue nuestro versículo base? Pero sed hacedores. 1:22 de Santiago. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo. Y es que, hermanos, es que los versículos hay que sacarles el jugo. Saquémosle el jugo a este versículo. ¿Qué sigue diciendo? Engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Uy, uy, uy. Si venimos a oír solo la palabra y no tenemos la intención de vivir lo que oímos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así de simple. Pienso, hermanos, que Santiago está diciendo esto con cierta ironía. Con cierta ironía. Vean, si alguien nos engaña, pues caímos de tontos. Caímos de tontos. Alguien nos engañó. Pero si nosotros mismos, como dice ahí, nos engañamos, ¿qué seríamos entonces? Doblemente tontos. Porque nosotros mismos nos estamos engañando. ¿No creen? Hoy no dicen amén ustedes, pero bueno. ¿Saben? Alguien dijo que el sitio donde más se miente es en la iglesia, sobre todo durante el tiempo de la alabanza. ¿Qué les parece? De veras, ¿cuántos creyentes carnales, pecadores, cantan las alabanzas a todo pulmón, con júbilo? O con lágrimas, depende del canto, ¿verdad? De cosas que sencillamente no viven, pero las cantan. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Y aman el mundo, aman el pecado. Uy. Con mis manos levantadas hasta el cielo, me presento ante ti. No hay modo que las levante. Yo te busco, pero no se les ven los ayunos, ni en las vigilias, ni en la oración. No se ve que están buscando al Señor. Yo danzo como David. Nunca dan un brinquito. Hermanos, si una de las cosas, yo lamento no poder danzar por mi columna. Pero al llegue le hago así un poquito, ¿verdad? Por lo menos. Pero ustedes, hermanos, si estamos cantando yo danzo como David, mínimo es que dancemos, ¿no creen ustedes? Amén. Me gusta estar en tu casa celebrando, pero no vienen. ¿Cómo es eso que me gusta estar en tu casa celebrando y no vienen? ¿No les gusta estar en la casa entonces? Ven conmigo a la casa de Dios. Celebrar, ven conmigo, pero nunca invitan a nadie.
Nunca invitan a nadie. Firmes y adelante, huestes de la fe, y nada que ver, nunca se apuntan para servir a nada. Queridos hermanos, esforcémonos en ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Miren lo que Pablo nos dice, porque esto se repite por toda la Biblia. En Romanos capítulo 2 y versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 2:13 de Romanos. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mientras elaboraba, hermanos, este mensaje, pensaba en todos los sermones que aquí se han predicado. Y me fui para un año atrás. Hermanos, fíjense bien, el objetivo principal de los que exponemos su palabra aquí es para que ustedes sencillamente pongan en práctica lo que aquí se les dice. Y siempre, en cada mensaje que aquí se expone, hay uno o varios puntos que esperamos que sean puestos por obra. Cosas que debemos hacer, pero ya. O dejar de hacer, porque hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Pero tenemos que obedecer a las indicaciones, a lo que Dios nos ordena en su palabra. Los que exponemos aquí, ese es nuestro propósito. Pero pregunto, ¿cuántas verdades que usted ha oído aquí por meses, por años, las ha puesto en práctica? Las ha puesto en práctica. Hace un año prediqué sobre los 6 ayes de Isaías capítulo 5, de cómo se lamenta el Señor del mal fruto que estaba produciendo su pueblo. Y básicamente los mensajes de esos 6 ayes de Isaías 5 eran los siguientes. El primero, en resumen, era que no hay que ser codiciosos, pues. No hay que ser ambiciosos. Y básicamente eso lo dejamos bien claro. El segundo ay tenía que ver con no llevar una vida disoluta, pues. O sea, una vida de parranda, una vida desordenada, ¿entiende? De pecado. El tercer ay era evitar a los escarnecedores, a los que se burlan de las cosas de Dios. Evitarlos, no sentarnos en silla de escarnecedores, pues. El cuarto ay era sobre la importancia de alcanzar discernimiento. El quinto, sobre el envanecimiento, sobre no ser sabios según nuestros propios ojos. Y el sexto era sobre no embriagarse, porque de eso se trata el sexto ay, y tiene algo que ver con el segundo también. Pero básicamente ahí habla de cuidado con el licor, pues, no embriagarse. Eso lo dijimos acá, muy claro, y quedó muy claro. En otras ocasiones les he predicado, por ejemplo, sobre la importancia de permanecer, de ser fieles, y citamos el capítulo 15 de Juan, la parábola de la vid verdadera, ¿se recuerdan? También estuvimos hablando del camino de Caín, y ahí descubrimos que no hay que amarlo terreno. Ahí descubrimos que hay que dar nuestra mejor ofrenda. Ahí descubrimos que no debemos tener envidia. Ahí descubrimos que no debemos asesinar a nuestros hermanos. Porque ahora tal vez ya no literalmente, pero sí espiritualmente. Cristo dijo que si nosotros nos enojamos locamente contra uno de nuestros hermanos, ya lo hemos matado. ¿Entiende? Estuvimos hablando también del error de Balaam y descubrimos que no hay que amar el dinero porque es la raíz de todos los males. Estuvimos hablando de la rebelión de Coré y básicamente el mensaje era ahí, cuidado con sublevarse en contra de las autoridades.
Llámense padres, llámense pastores, llámense presidente de la república, ¿entiende? Llámense policía, llámense... Cuidado, cuidado, ¿entiende? Hablamos también sobre el propósito de la prosperidad, sobre cómo administrar nuestras finanzas, comenzando con el diezmo y las ofrendas, y seguimos dando el orden de prioridades en cuanto al tema de las finanzas. ¿Y qué podemos decir de esta serie de prédicas que acabo de dar? 9 prédicas en total acerca de la determinante participación del Espíritu Santo en la evangelización. Ahí encontramos muchos retos que teníamos que poner en práctica. Y no terminaríamos, hermanos, de mencionar mensajes e instrucciones claras, que culto tras culto, hermanos, Dios nos ha dado para que los pongamos por obra, en práctica. Dios ha usado de una manera muy linda, lástima por los que no vienen, a los predicadores locales del día viernes. Predicaciones de veras preciosas. Ha usado de una manera extraordinaria al pastor Franco, aquí los días domingo. Últimamente nos ha estado enseñando sobre lo que debemos hacer los unos por los otros. Amarnos, servirnos, exhortarnos, todo lo que ya hemos oído sobre no mentir. Pero las enseñanzas han sido claras, han sido muy claras. ¿Y qué podemos decir de los maestros que nos han venido a dejar también sus perlas y sus joyas? Hermanos, en cada una de las prédicas Dios nos ha hablado. No solo para darnos información, son retos que Dios pone delante de nosotros para que los llevemos a cabo, para que pongamos en práctica. ¿Sabe? Dios nos está dando excelente comida, como les prediqué la semana pasada. Excelente comida, pero no para que engordemos, sino para que crezcamos y maduremos. Lo repito, pero no para que engordemos, sino para que crezcamos y maduremos. Si solo oímos y oímos y oímos, comemos y comemos la palabra y no hacemos nada con lo que hemos oído, si no lo ponemos en práctica, solo estamos engordando, no estamos madurando por el amor de Dios. Yo no quiero que nuestra iglesia sea un niño gordo como el ñoño del Chavo del Ocho. Como dice ñoño, ya iba a decir yo aquí algo. Pero... Hermanos, ciertamente debemos comer su palabra. Debemos nutrirnos, debemos instruirnos. Pero por favor, pongámosla en práctica. Esto hará que nuestra iglesia sea una iglesia madura. Una iglesia realmente madura. Creo que las iglesias están compuestas de 2 tipos de creyentes. Los que obedecen, que son la minoría, y los que no obedecen. Los que no obedecen. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿A qué grupo pertenece usted? Hermanos, ahora si usted es de los que obedecen, pues lo felicito. Lo felicito. Y se los he dicho personalmente a muchos de ustedes. Solo les voy a dar una recomendación. Si están obedeciendo, háganlo con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Con agrado, con gusto. No a la fuerza. No por obligación. No porque les toca. Si solo obedecemos, estamos haciendo su voluntad. Y eso está bien. Sin embargo, hay algo mucho mejor. Hacerlo de corazón. Hacerlo con la actitud correcta. Hacerlo con agrado, con gozo, como lo hacía David.
Salmo 40 y versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si nos deleitamos obedeciendo, estaremos haciendo como Pablo dice, no solo la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios, la buena, vamos a estar haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si solo obedecemos, estamos haciendo su voluntad. Pero si lo hacemos con agrado, con gusto, con la actitud correcta, estaremos haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Ahora, tengamos cuidado en no ser selectivos en el asunto de la obediencia. Hay creyentes que obedecen, pero a medias. A medias, a media agua, a media agua. Algunos mandamientos, los más, los obedecen porque son relativamente fáciles de obedecer, pero hay otros que no quieren esforzarse por obedecer, no los quieren obedecer. Y todos ustedes saben qué cosas les están costando y qué hay que hacer. Todos ustedes saben que hay cosas que ustedes están haciendo y que no es una gran, digamos, dificultad para ustedes hacerlo, pero hay cosas que sí les cuestan. O sea, hermanos, no seamos, digamos, creyentes que somos selectivos en el asunto de la obediencia. ¿Sabe usted cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Si estudiamos a Saúl, hermanos, recientemente lo estudiamos en el IBJ, nos damos cuenta de que él obedeció a medias. Toda su vida obedeció, pero a medias. Era un religioso de primera marca, pero habían cosas que no obedecía, a medias. Sin embargo, de David se nos dice en Hechos capítulo 13 y versículo 22, que era varón conforme al corazón de Dios. Pero sigue diciendo 13:22 de los Hechos, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. O sea, no solo algunas cosas. Saúl fue alguien que obedeció a medias. Obedeció unas cosas y dejó de obedecer otras. Pero David hizo todo lo que Dios quería que él hiciera. Y sí tuvo sus tropezones, pero se arrepintió y arregló su vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Con frecuencia oigo personas decir que aman a Dios y que lo conocen. Yo amo a Dios, sí, yo lo conozco. No, si yo a Dios, a Diosito, yo lo amo, yo lo amo. Pero sus vidas nada que ver. Sus vidas nada que ver. No están caminando bien con Dios. ¿Qué dijo Jesús? Para aquellos que dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, pero sus vidas nada que ver. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Este es el que me ama. Este es el que me ama. En otras palabras, no está diciendo que ama a Dios si usted no está obedeciendo, porque ahí dice que el que tiene los mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y el que me ama será amado por mi Padre, etcétera, etcétera. Y siempre Juan en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 4, para aquellos que dicen que conocen a Dios, mire lo que dice, que algunos dicen, y el que dice, Juan 2:4, yo le conozco, pero dice, y no guarda sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice, mentiroso, y la verdad no está en él. No nos estemos llenando la boca de que amamos a Dios, que conocemos a Dios, si no estamos guardando los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿cómo sabemos si un creyente o una iglesia tiene buen fundamento? ¿Cómo lo sabemos?
Porque hay veces nos jactamos que aquí sí tenemos buen fundamento y hablamos de los fundamentos y buen fundamento. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cuando Jesús concluyó el Sermón del Monte, el sermón más maravilloso jamás antes pronunciado, mire cómo concluyó él, mire la declaración que él hizo en Mateo capítulo 7 y versículo 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y que sigue diciendo, y las hace. Y las hace. Y las hace. ¿Cómo se llama el mensaje? Hacedores de la palabra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron un viento, y estaba fundada sobre la roca y no le pasó nada. Pero verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. ¿Se da cuenta lo que nos espera si no somos hacedores de la palabra? Claramente vemos que lo que determina el buen fundamento de un creyente o de una iglesia es si son hacedores de su palabra. Pregunta, ¿cuántos quieren ser llamados bienaventurados? ¿Cuántos quieren ser llamados bienaventurados? ¿Cuántos? Bueno, Juan capítulo 13 y versículo 17. 13, 17. No vamos a leer el contexto por el tiempo. Si sabéis estas cosas, que dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si no las haces, no eres bienaventurado. Si las haces, sí vas a ser bienaventurado. ¿Qué dice Lucas 11, 28? Antes, él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Para ser bienaventurados, entonces hay que oír, pero también guardar, poner en práctica, cumplir, poner por obra la palabra de Dios, es lo que está diciendo ahí. Para concluir, leamos nuevamente nuestro versículo, nuestro texto original, nuestro versículo, y vamos a continuar un poquito más. Y termino. Santiago 1:22. ¿Pero qué? ¿Sed qué? ¿Qué dice? Quiero oírlos. ¿Pero qué? Hacedores de la palabra. ¿Y no qué? Tan solamente oidores, que sigue diciendo, engañándoos a vosotros mismos. Pero sigue diciéndonos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hace años, más de un año, no sé, 2 tal vez, hasta un espejo traje y hablé un poquito de esto. Pero sigue diciendo, pero él se considera a sí mismo, se ve en su rostro ahí, y se ve y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, en la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y aquí está otra vez lo que estábamos diciendo, este será bienaventurado. Este será bienaventurado en lo que hace. Queremos ser bienaventurados, tenemos una y otra escritura, pero eso, para que tengamos esa calificación, debemos ser hacedores de su palabra. Termino, volviendo a nuestra reflexión inicial. ¿Por qué no hemos logrado cambiar a Guatemala, siendo que somos tantos creyentes? Tantos creyentes. ¿Por qué la iglesia en Guatemala ha dejado de ganar almas?
siendo que somos tantos creyentes? Sencillo. Porque no estamos siendo hacedores de la palabra. No estamos siendo testigos. No estamos dando testimonio. No estamos siendo luz. No estamos siendo sal. No estamos afectando nuestro entorno. Yo quiero desafiarlos hoy a que a partir de hoy, se lo suplico, hermanos, se lo suplico, dejemos de engordar. ¿Me están entendiendo la parábola, verdad? Y empecemos a madurar. Que a partir de hoy nos propongamos no solo oír su palabra, no solo instruirnos en su palabra, sino también a ponerla por el amor de Dios en práctica, en práctica, en práctica. Solo de esa manera podremos impactar nuestro entorno y podremos hacer una diferencia en Guatemala. Amén. Pónganse de pie. Y quisiera hacer una invitación para aquellos que quieren responder a lo que hemos dicho hoy y le quieren pedir la gracia al Señor. Pueden pasar adelante. Y le quieren pedir al Señor la gracia para que los convierta en hacedores de la palabra, en hacedores de la palabra. ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra? Quiero ver las manos levantadas. Entonces, ¿por qué no están aquí? Pasen adelante. Gloria al Señor. Yo sé que muchos de ustedes ya son hacedores de la palabra, pero quieren ser todavía más. Algunos son a medias y otros nada que ver. Pero hoy es nuestra oportunidad, hermanos. Hoy es nuestra oportunidad para decirle al Señor: Señor, perdóname. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Aleluya. Aleluya. Cerremos todos nuestros ojos.